Entonces, creo que sí, ya estamos en contacto con el doctor Alberto Pravia y le damos los muy buenos días. Mario, buenos días, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia. Gracias, Alberto. Bueno, yo tenía creo que no vamos a hacer como una suerte de introducción al tema, porque ni de cerca vamos a poder agotar un tema tan difícil y complejo, y que además toma actualidad desde mi punto de vista por unas declaraciones que hizo la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero no quiero empezar por ese lado, porque me parece que si no nos podríamos detener en una cuestión más pequeña, y me interesaría sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, que Gerardo Milman, que lo conozco personalmente, no es que me genere ningún tipo de confianza, pero ha estado en el área de la seguridad y, bueno, parece que están planteando como que hay carteles extranjeros, en particular el de Sinaloa, actuando en la Argentina, y me gustaría conocer tu opinión acerca de si se puede combatir el flagelo del narcotráfico con una visión local, o efectivamente hay que tener una mirada más amplia, dado que se trata de una red internacional, de una suerte de pulpo internacional con tentáculos que se extienden por todas las geografías, y por tanto habría que tener una mirada integral sobre el asunto. A ver, en principio te voy marcando alguna mirada mía. Primero tenemos que tener una mirada multidimensional del problema. En segundo lugar, tenemos que plantear que de la misma manera que ahora todos somos directores técnicos de la selección y somos todos ministros de Economía, ahora todos se han vuelto expertos en narcotráfico. Y la verdad, expertos en narcotráfico en la Argentina no debemos haber muchos. Obviamente, generalmente no somos convocados para manejar la cuestión de la política pública. Eso como introducción. Y yo me resisto a creer, mira, primero, el narcotráfico es un delito complejo. Es un delito complejo igual que la trata de personas, igual que el tráfico de armas, igual que el ciberdelito. ¿Y por qué? Porque tienen cuestiones comunes. Y la cuestión común, ¿cuál es? Son transnacionales, obviamente. Hay mucho dinero en juego. Mucho dinero quiere decir miles de millones de dólares. Claro. Y donde la ramificación de las organizaciones no solamente son a nivel local, sino que se extienden. A ver, puntualmente, en nuestro país no cultiva marihuana ni hoja de coca. Ajá. Se cultiva y no solo en nuestro país, sino que hay pocos países donde se cultiva la hoja de coca. Algunos países la elaboran. Nosotros, en una forma incipiente, estamos elaborando cocaína. Sí somos uno de los mayores productores, si no es el segundo productor de drogas sintéticas del mundo. ¿Sí? Y pero sí somos un país de tránsito, como se dijo mucho tiempo. Y ahora dejamos de ser solamente país de tránsito para ser un país donde hay mucho consumo y donde hay, como ya te dije, la elaboración de algunas cosas. Se han encontrado algunas cocinas. Pero realmente yo me resisto a creer en esto de que hay carteles. A ver, pero todo tiene que ver con todo. Ajá. Mira, ¿Vos te resistís a pensar que hay carteles organizados en la Argentina? Y ahora te voy a dar la explicación. A ver, yo me dedico a dictar conferencias sobre este tema. El último libro de narcotráfico en la Argentina es mío, de hace un par de meses, que es la 3ª edición, con lo cual lo que te estoy diciendo es lo que yo enseño. Hoy puntualmente tengo que dar una conferencia sobre siembra y cultivo de estupefacientes con ese punto, ¿viste? Y, a ver, la diferencia, vos tenés carteles, vos tenés clanes, y después tenés bandas.
¿Te das cuenta? Sí. El gran error nuestro fue hacer la ley del narcomenudeo. Ese fue el grave error argentino. A ver, hacer ¿por la qué? ley del narcomenudeo. Y te explico por qué. Porque cuando Mabel Müller, que fue la senadora que propició en el Senado la ley motorizado en el gobierno de Scioli, ellos justificaban la necesidad de implementar la política del narcomenudeo porque la justicia federal no daba abasto. El narcomenudeo son muchos conceptos, ¿no? Es el microtráfico, que es el comercio, el tráfico y comercio de estupefacientes en bajas cantidades, generalmente los delitos de insignificantes o de bagatela. Cuando hablas de tenencia con fines de comercialización, estás hablando de la comercialización de la droga fraccionada en pequeñas dosis y directamente para el consumo, que lo diferencias del narcotráfico, que es el mismo tráfico y comercio de estupefacientes, pero en gran escala. Claro. Ahora, ya te expliqué previamente que nosotros no elaboramos droga, no sembramos la hoja de coca, ni sembramos la marihuana. Con lo cual, nosotros nos tendríamos que abocar al narcotráfico asegurando nuestras fronteras, que son permeables. Y son permeables porque los gendarmes y los prefectos los mandás a cuidar los barrios del conurbano, cuando tendría que ser otra policía que lo cuide. Entonces soltás la frontera y los mandás al conurbano, que es un remedio, es como si vos tuvieras una apendicitis y yo te doy una aspirina, no sirve para nada. ¿Te das cuenta? Porque la verdad, cuando vos mandás 900 gendarmes a Rosario o a Loma de Zamora, no son 900 gendarmes, son más o menos, para que tengas una idea, sin que se enfermen, 300 gendarmes por turno, que en un binomio son 150 binomios, que en una ciudad como Rosario es la nada misma. Pero es grande el título del diario, 900 gendarmes. No, son 150 por turno. Claro. O sea, 150 binomios. Bueno, volvemos. Entonces vos focalizá. Quien está en mejores condiciones de la lucha es la justicia federal y es la fuerza federal, las fuerzas de seguridad federales. Porque, por ejemplo, hay herramientas especiales que nacen de las propias Naciones Unidas, que nosotros asumimos como propias, el agente encubierto, el agente colaborador, el informante, la entrega vigilada, etcétera, etcétera, que eso solamente puede ser utilizado en la lucha contra el narcotráfico y no en el narcomenudeo. Y cuando yo te hago narcomenudeo, hago que cualquier comisario de la policía de Buenos Aires o de la policía que vos quieras, va a terminar siendo un potencial encubridor de bandas de narcotraficantes. A pequeña escala. Hay un famoso experto en seguridad de Colombia, y Colombia sí sabe de narcotráfico, y cuando le preguntaron por Rosario, y le dijeron el problema del narcotráfico en Rosario, él contestó: ustedes no tienen un problema de carteles de narcotráfico en Rosario, porque si ustedes quieren compararlo con Colombia o México, ustedes tienen en Rosario narcotraficantes en chancletas. Esa fue la definición de uno de los mayores expertos de narcotráfico de Colombia. ¿Te das cuenta? Narcotraficantes en chancletas. Y es cierto. ¿Por qué? Porque lo que hay en Rosario, por ejemplo, o en una villa miseria en Argentina, son en el conurbano o en el bonaerense o en las villas miserias, vos tenés peruanos o bolivianos o paraguayos, incluso algunos colombianos, pero que están focalizados. El cartel maneja una zona territorial determinada, tiene un ejército con posibilidades de pelearle a la policía, tienen un entramado económico de lavado de activos, tiene abogados, tiene contadores, tienen submarinos, como sucede en Colombia. ¿Te das cuenta? Submarinos. O sea, nosotros teníamos 3 y se nos hundió el Ara San Juan, ahora tenemos 2.
pero los colombianos tienen pequeños submarinos que hacen el traslado de la mercadería. Entonces vos me hablas de carteles en la Argentina y yo me traslado al manejo territorial de lo que es el cartel de Sinaloa o cualquier cartel mexicano o colombiano, y no tiene punto de comparación, porque lo que tenés, por ejemplo, en Rosario, son clanes familiares. ¿Te das cuenta? Los monos, todo, son que se extendieron hoy, y ahí te voy a tocar un punto que lo atás con el tema de Arroyo Salgado. Se extendieron más allá del narcotráfico porque encontraron la beta, ¿te das cuenta? ¿Y la beta cuál es? Las extorsiones. Ahora, ¿cómo hacen las extorsiones? Tienen chiquitos que usan chicos que evitan la edad de la imputabilidad. ¿Te das cuenta? Y tenés un grave problema de corrupción en la política y en la justicia y en la policía. Ahora, ¿te lo digo yo? No. Te voy a repetir lo que dijo Andrés Actis Caporale. Me vas a preguntar vos y te va a preguntar el público. Con toda seguridad. ¿Quién es? Andrés Actis Caporale. Era uno que tenía una banda que vendía narcotráfico en Rosario. Lo detuvieron y se acogió a la ley del arrepentido. Y cuando se acogió a la ley del arrepentido, él dijo, ¿sabe para quién le vendía? Para el comisario jefe de drogas peligrosas, que no me acuerdo el nombre. ¿Te das cuenta? Y contó y todo esto que te estoy contando está en el juicio, porque lo condenaron, lo aceptaron como arrepentido, lo detuvieron al comisario, y él fue a juicio y lo condenaron, ciertamente, a Caporale. Obviamente que con el tema del arrepentido la escala punitiva decrece, pero él le pregunta a los jueces, al Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, diciéndole dos cosas que para mí son fundamentales. Primero le dijo, la policía de Santa Fe es el agente regulador del narcotráfico. Claro. Algunos decimos que la DEA también es el agente regulador del narcotráfico a nivel mundial. Sí, no tenemos prueba, pero puede ser. Pero eso lo dijo Andrés Actis Caporale ante el Tribunal Oral Federal número 2, no el número 2 de hoy de Buenos Aires, el que juzga a Cristina, sino el 2 de Rosario. Y dijo, porque estaba hablando del comisario, cuando el nivel de corrupción es tan alto, porque llegaba hasta el comisario. Yo le preguntaba si había alguien más implicado, y él dijo, cuando el nivel de corrupción es tan alto, es imposible que las instancias superiores lo desconocieran. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo era la mecánica con el comisario? El comisario le avisaba, o él le avisaba, por ejemplo, al comisario, que tal día iba a recibir droga, que él iba a recibir droga, o que él iba a entregar droga. Y entonces le pasaba la data. Obviamente él no aparecía, el comisario hacía el secuestro de la droga, de una importante cantidad de droga, ponele que la droga eran 10 kilos, y entonces secuestraban 5. El jefe de drogas peligrosas quedaba genial con sus instancias públicamente, habían secuestrado 5, y 5 volvían a la misma mano que la vendía, y después repartían ganancias. Más o menos así era la mecánica. Sí, sí. Ahora, eso pasó en Santa Fe. ¿Alguien te puede asegurar que eso no sucede en el resto del país? No, yo creo que sucede en todos lados. Y entonces, por eso te digo que el narcomenudeo es el peor error. Porque si antes tenías que fijarte solamente en Santa Fe, en el tenías que tenerle mirada al jefe de gendarmería, al jefe de la policía, al jefe de la federal, hoy vas a tener que tenerle mirada a todos estos, más todos los comisarios de toda la provincia. Sí, claro. Y bueno, te pregunto esto más que nada para detenerme un poquito en el detalle. ¿Por qué no debatió el Congreso el tema tal cual lo estás planteando vos y se dejó llevar por el tema del narcomenudeo? Bueno, en el 2005 ellos, y te lo pongo te voy a poner en otro contexto. Esto fue en el 2005. Ellos plantearon que
supuestamente que iba a bajar el tráfico de comercio. En el 2017, el que es el jefe de la política criminal, del diseño de la política criminal, son los procuradores generales. El procurador general de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, Conte Gran, en la apertura del año judicial del 2017, dijo que entre los 3 delitos que más habían crecido en la Provincia de Buenos Aires, adivina cuál era. El narcomenudeo. Claro. Cuando crece un delito es porque fracasó la política pública de prevención y de represión. Y cuando hablo de represión, no es una palabra mala. Es una palabra mala según cómo sea la represión, porque la policía debe reprimir los delitos en ejecución. Sí, claro. ¿Cuenta? Sí, claro. Ahora, ciertamente con la Constitución y la ley en la mano. Te voy a comentar una cosa que me pasó a mí en el año 1995. Yo era candidato y, bueno, una persona me dijo que allí por Capital Federal, que un comisario que yo estaba haciendo campaña y había ido, no sé si por la zona de Villa Crespo, no recuerdo bien, a una plaza. Y esa plaza, cuando llegué, había 2 coches de policía que cuando pregunté qué hacían, me habían venido a custodiar a mí, cosa que me pareció un desatino. Pero cuando terminó la volanteada, por decirlo así, la charla con los vecinos, me dijeron, mira, el comisario quiere hablar con vos. Fui a la comisaría, te lo voy a hacer breve, pero básicamente lo que el comisario me planteó es que lo peor que le podría pasar a la Argentina es no entender la demanda que había de droga y que lo peor que podría ocurrir sería un síndrome de abstinencia. Me dijo muchas cosas más, pero cuando yo no entendía nada de lo que me decía, y me costó procesarlo y traducirlo, lo que terminé traduciendo es, ustedes los que están en política ni se metan con este tema lo manejamos nosotros, es decir, la policía administrando el tráfico de drogas. ¿Hasta dónde no hay una ideología en torno a este tema que justifica el accionar que nosotros entendemos delictivo, pero que desde otro punto de vista es un accionar en torno a una demanda que tiene la sociedad que, según me dijo este comisario, no se debería cortar? A ver, yo te voy a ser sincero. Ya creo que la vez pasada te había dicho que yo soy un fanático de Aristóteles. Y Aristóteles hablaba del punto medio, o sea, el punto de equilibrio, o sea, no pecar ni por exceso ni por defecto. Sí. Me parece que no podemos dejarlo todo en manos de la policía, pero no podemos obviar a la policía. De la misma forma, el hecho del consumo es algo que existe y que es irremediablemente algo que nunca vamos a poder erradicar, como nunca vas a poder erradicar el delito, como nunca vas a poder erradicar a la muerte, pero podés generar mejores condiciones de vida. Bueno, Alberto, no sé hasta dónde se escuchó, se cortó. Pero digamos que vos estabas planteando que eras, digamos, de la línea aristotélica, que buscabas el justo punto medio y que evidentemente no podíamos aspirar a una sociedad tan perfecta como que no existiera el delito o se pudiera erradicar en forma absoluta el consumo. Y ahí más o menos es donde se cortó. Bueno, a ver, y te lo hago. Berni la vez pasada dijo una gran mentira, Sergio Berni. Le preguntaron si había algún país que había erradicado el tema del flagelo de la droga, y él dijo que en ningún lugar del mundo. Y yo lo contradigo. El caso es Islandia. En Islandia, que era el país con el mayor índice de adicciones de Europa, pasó a ser uno de los últimos en índice de adicciones, y focalizó en cada lugar, en cada pueblito, en cada ciudad. Se acercaron a los jóvenes, vieron cuál era la problemática, abrieron colegios, abrieron clubes, los empezaron a incentivar. Creo que hay que hacer eso. El camino es Arriola, que es el fallo de la Corte, el fallo de la Corte Arriola, que dice que no es punible el consumo de marihuana cuando se hace sin trascendencia a terceros, es decir, en un ámbito privativo de la persona. Al final dice,
que esto es un camino que debemos hacer la sociedad de manera integral, el Estado y la sociedad civil, y el Estado en todos sus aspectos, nacional, provincial y municipal, y fundamentalmente plantea el sector más vulnerable y habla de los jóvenes. Me parece que lo que tenemos que ver es hacer políticas de inclusión laboral, social, sanitaria, educativa, deportiva, y a partir de ahí después establecer lo demás, si lo querés despenalizar, si lo querés legalizar, y después hacer una franca lucha contra el verdadero narcotráfico, no contra el narcomenudeo, que el narcomenudeo es el pequeño adicto y el pequeño vendedor. El que vende droga, según la Corte de Justicia de Córdoba, que tienen el narcomenudeo, el 52% de los que están judicializados por venta de drogas son adictos a su vez. Claro. O sea, el delincuente... El delincuente también es adicto, o sea, es víctima del sistema, porque aparte el narcotraficante, el que vende droga, el jefe del clan que vende droga, lo que busca son los soldaditos de Rosario que los empiezan a acercar porque son inimputables y a su vez porque son los que van a consumir. Entonces ya están buscando el que va a ser el usuario hacia futuro. Claro. Entonces, lo que tenés que ver es la lucha del narcotráfico, no solamente es reprimir, en ese sentido yo iba con el tema de Aristóteles, sino prevención, pero prevención de verdad. O sea, si vos vas a tener un lugar para recupero de adictos en cada provincia, 1 o 2, y a nivel nacional tenés contados con el dedo de la mano, y cada hospital no tiene un área de atención primaria para adictos, sino que los tratan como si fueran locos. A ver, el adicto es adicto, no es un loco. Entonces no tenés que mandar al psiquiátrico, como los mandan. Si vos lo mandás, hoy lo mandan a un psiquiátrico. Claro. Y no son locos, son adictos, lo tenés que tratar de otra manera. Entonces todo esto es lo que hace a una verdadera política de prevención y lucha contra el narcotráfico. Vos no podés prevenir el narcotráfico sin luchar contra el narcotráfico, pero tampoco podés luchar contra el narcotráfico sin prevenir. Claro. Y lo que veo que en la Argentina las dos cosas se hacen de manera compartimentada y no de manera coordinada, y lo que se hacen son parches más que nada. Vos fíjate lo que yo te puse, sacás gendarmes para cuidar el conurbano porque hay problemas de violencia generada por la droga. Y si la droga viene del norte, claro, asegurar la frontera para que la droga no entre. Te hago otra pregunta. ¿Vos sabés por qué Rosario tiene ese problema? Creo que por la ruta 34 que llega todo a los puertos. Vos tenés la marihuana, es la hidrovía, las rutas 11, 12 y 14. ¿Sí? Y la ruta blanca, la de la cocaína, es la 9 y 34. Ambas, la hidrovía, como las otras rutas, como la 9 y 34, adivina dónde confluyen. En Rosario. Sí, claro. Y luego de Rosario, ¿qué viene? La Panamericana. 200 y pico de kilómetros hacia Buenos Aires, que nadie te controla, salvo las cámaras de seguridad por la velocidad. Y si vos cruzás la frontera o en una línea imaginaria de unos 50 kilómetros, por ejemplo, vos cualquier camino que hagas de Jujuy o Salta, llegás a Pichanal, ¿no? Ajá. Y cruzás, ya es vía libre. Cada tanto encontrarás a alguien, ciertamente, pero ya es vía libre. Entonces el problema lo tenemos que no tenemos frontera, no tenemos radares, no tenemos personal, no tenemos medios de movilidad. Si yo te contara, la última vez que estuve en La Quiaca, si yo te contara cómo era la camioneta de gendarmería que cuidaba esa zona y que tenía la extensión eran casi 60 kilómetros, una camioneta destartalada de la década del 80, 90. Esa era la camioneta. Sí, ¿cómo claro haces para asegurar yo estuve en Catamarca como en la Justicia Federal y teníamos noticia de que aviones sobrevolaban Antofagasta de la Sierra y tiraban algo. ¿Y qué podían tirar? En el volcán Galán, que tiene un diámetro en Antofagasta de la Sierra, que hay 900 habitantes en un territorio casi inexplorado, inhóspito. Probablemente llevaban droga. Ahora, imposible con la cantidad de gendarmes que teníamos en el lugar. Claro. Es muy difícil. Ellos tienen todas las herramientas, la tecnología y el dinero, los narcotraficantes.
para generarlo, para elaborarlo, para sembrarlo, para trasladarlo, y nosotros estamos siempre detrás de ellos. Claro. Siempre estamos detrás de ellos. Te voy a hacer... y el otro tema, nosotros nos dedicamos a los que trafican. Vos fíjate que el delito más rimbombante en la Argentina es el transporte. Hoy tenés lo de el clan Los Monos, todo eso, que van presos y siguen manejando de la cárcel. Pero hoy el delito más, el narcomenudeo, y a la par el transporte. Pero ¿sabés cuál es el que no tenés noticias en el diario? De lo que se llama artículo 7º, que es el organizador y el financiador. El organizador y el financiador es el que pone la plata para que funcione la organización, y el que organiza es el que hace los contactos en Bolivia, que traslada la droga, que busca al químico, que busca al transportista, que busca al que vende, que busca al abogado que te genera la situación legal para encubrir todas las actividades, que busca al contador para que te enjuague el dinero, y que te busca el destino final. ¿Vos creés que los hermanos Cantero en Rosario son organizadores? ¿Son narcotraficantes? No. Esos están fuera de nuestro radar. Están fuera de nuestro radar. Claro, es interesante esto que decís. Alberto, me quedé sin tiempo hoy, pero en el último minuto no quiero dejar de preguntarte si vos crees que puede ser una solución legalizar las drogas. No para que me contestes extensamente hoy, porque te voy a volver a molestar si es posible próximamente, o este régimen así como está, simplemente con las medidas que vos planteabas, que es por un lado la represión inteligente sobre el narcotráfico y por otro lado las actividades de naturaleza social, cultural, de contención que tienen que existir para canalizar la energía de los chicos, generarles una nueva expectativa. ¿Alcanza con eso o efectivamente habrá que ir algún día a una legalización de las drogas, o por lo menos de estas drogas, marihuana, que en Uruguay creo que se legalizó, y la otra que sería mucho más dura, que es la cocaína, ¿no? Debería reiterar todo lo que dije antes. Yo creo que en el contexto actual no podríamos legalizar. Bien. Porque sería perjudicial. Y pusiste en contexto algo, Uruguay. Vos en Uruguay cruzarías un semáforo en rojo, irías con tu auto a una velocidad por fuera de lo normal, o sea, si dice a 20, ¿irías a 40? No, porque te detendrían, te pondrían una multa y incluso podrías tener algún día de arresto. En la Argentina, vos cruzás en rojo, vas a alta velocidad y nadie te hace nada. Claro. Esto es lo mismo, traspolarlo a la droga. ¿Quién va a proteger a los chicos que si legalizás la marihuana? Porque la marihuana, si no la controlás y no tenés un régimen, un régimen lógico y razonable de venta, puede pasar que luego de la marihuana quieras ir al éxtasis. A ver, ¿quién controla las fiestas electrónicas? Acá nadie. Somos el mayor país entre el primero y el segundo, junto con España, de fabricación de drogas sintéticas. Y decime a dónde se venden. Y en las fiestas electrónicas. ¿Quién controla las fiestas electrónicas? Nadie. Claro. Y todos sabemos que pasa eso ahí. O sea, hasta que vos no pongas en orden la casa, como dijo Alfonsín, don Raúl, va a ser difícil legalizar. A ver, yo no soy. A ver, si vos me preguntás a mí en lo personal, yo te digo que no, en lo personal. Yo tengo amigos que me dicen, consumimos cada tanto marihuana. Bueno, yo no lo comparto. Sí. Cada uno hace de su vida, de su proyecto de vida, lo que quiera. En tanto y en cuanto no me perjudiques a mí o a terceros. Y eso lo dice la Constitución, ¿te das cuenta? Hay que respetar la Constitución. Pero no creo que estamos en condiciones hoy de legalizar si no tenemos un país
que te dé, a ver, la organicidad para que si estás enfermo te recuperes, si te querés recuperar te dé los elementos. Los chicos, a ver, ¿sabes por qué uno tiene dependencia psíquica, que es una de las condiciones del consumo del estupefaciente? Es porque te falta algo. Claro. Porque tu padre te pegó, porque tu madre te abandonó, porque te hacen bullying. Bueno, si no cubrimos todas, va a haber siempre problemas, pero si no cubrimos lo mínimo, indispensable, es muy difícil de luchar. Perfecto. No es imposible, imposible, pero difícil. Difícil. Alberto, es más largo que una charla de 20 minutos. Desde luego, pero bueno, algún día que andes por Buenos Aires te invitamos acá al estudio de la radio y charlamos las 2 horas sobre el tema que realmente lo amerita, y creo que muchos de los oyentes bueno, se han quedado también insatisfechos por la cantidad de minutos que le hemos dedicado al tema, pero que es un aliciente para que próximamente nos vuelvan a escuchar. Dale. Bueno, vamos a ti. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor Alberto Pravia, ustedes lo han escuchado.